he tratado de mantener lo más actual posible la página web para que los alumnos, sobre todo en esta época de aislamiento social, podamos tener una idea de los procedimientos, con las limitaciones obviamente que todas las instituciones hemos tenido como consecuencia de la pandemia, ¿no? Tan es así que el Instituto Argentina, al igual que los demás institutos del país, están con sus puertas cerradas y todo es, la atención es vía online, ¿no es así? Bien. Me remitiré en primera instancia a la página web. Permítame compartir pantalla. Bien. Me voy a remitir a la página web. La página web más información correspondiente a que están aquí, pueden ver. Irina, ¿me confirma si funciona el Zoom? Sí, profesor, se está visualizando. Sí. Entonces, en el botón de egresados, ustedes van a encontrar toda la información correspondiente a las prácticas y a los procesos de titulación. Entramos y tenemos el botón egresados. En el botón egresados tenemos una serie de información correspondiente a los procesos de la titulación. Una parte de ese proceso de titulación lo constituye las prácticas preprofesionales. Yo diría que es el primer eslabón, el primer peldaño para poder titularse, ¿no? Entonces, entramos a las prácticas preprofesionales, que es el botón que está en este lado. Prácticas preprofesionales. Y ahí tenemos una serie de información que quisiera precisar. Bueno, a raíz de la pandemia, la dirección adoptó la decisión de colocar la carpeta de prácticas en la web, porque el procedimiento ordinario, lo común era que uno pagaba en el Banco de la Nación, iba a la ventanilla de tesorería y el tesorería le entregaba la carpeta de prácticas. Dado que esto no era posible por motivos de la pandemia, se optó por colgarlo en la web. Entonces, en el momento que el joven iba a solicitar su constancia de prácticas, él debía hacer abono de ese monto que está estipulado en las tasas educativas. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder realizar las prácticas es comprar o adquirir la carpeta de prácticas. En el caso actual es descargarlo de la web, ¿no? De la web del Instituto Argentino. Entonces, para ello me acerco a un banco, una agencia o una oficina del Banco de la Nación y pago el correspondiente monto de la tasa educativa. Las tasas educativas figuran aquí, están acá, y como pueden ver, todo lo que el instituto puede cobrar, ¿no? Fuera de esto no se puede, no hay documento. Entonces acá está constancia de ingreso, constancia de estudios, ¿no? Entonces tengo todos los montos correspondientes, constancia de naudedad, constancia de título de trámite, es decir, aquí están todas las constancias habidas y por haber. Entonces también están los demás montos de matrícula, traslado, ¿sí? Entonces ustedes abonan la tasa correspondiente
al Banco de la Nación, y en eso sí, ustedes tienen que sacar el voucher del Banco de la Nación, y este voucher tienen ustedes que canjearlo, como se hacía en forma presencial. En tesorería se remite al correo tesorería, sin acento, todo con minúscula, tesorería@istpargentina.edu.pe, y se pide el canje del voucher del Banco de la Nación por un recibo del Instituto Argentina. Recién ahí el Instituto Argentina podemos hacer las gestiones por mesa de partes. Entonces, luego de haber hecho este pago, yo tengo que hacer mis prácticas. A ver, las prácticas se realizan en centros laborales que le permitan al joven obtener experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Es decir, yo tengo que conseguir de estas instituciones los siguientes documentos que voy a mostrar. Acá. A ver. Entonces, yo podría dividir el proceso de la obtención de prácticas preprofesionales en dos partes. Una vez que yo tengo la carpeta en mi mano, yo extraigo de ella un documento que es muy importante, que es la acta de evaluación. En este caso, vuelvo a repetir, la carpeta está colgada en la página web y se puede descargar. A ver si observamos. En primer lugar, yo tengo que buscar el compromiso de una empresa o de alguna institución que tenga un RUC jurídico. No tiene validez un RUC personal, es decir, que yo tenga un amigo y me tenga un RUC y me dice yo certifico que el señor tal ha hecho prácticas acá. Tiene que ser de una empresa con un RUC jurídico. En realidad, las tres carreras que el instituto imparte tienen 3 módulos, ¿sí? Cada una de ellas. Entonces, yo puedo observar aquí que tengo que tener una constancia del primer módulo, una constancia del segundo módulo y una constancia del tercer módulo. ¿Sí? A su vez, paralelamente, debo gestionar que el jefe inmediato me firme una acta de evaluación, que también se puede descargar de la internet, de la página web, en el cual se me califica. Recuerden que la nota que yo obtenga de la realización de esa práctica la va a colocar mi jefe inmediato donde realicé mi práctica preprofesional. Entonces, son 3 módulos. Esto es igualito para computación, para administración y contabilidad. Son 3 módulos. Tengo que tener 3 constancias, ¿no? Y ya les hablaré de un modelito. Y la acta de evaluación sí es de la carpeta de titulación que está colgada. Bien. Luego, esto es en la parte en la empresa. Pero una vez que yo obtengo, a ver, aquí hay 6 documentos, ¿no es así? Aquí creo que podemos verlo. Estos 6 documentos deben estar en mi mano, ¿no es así? Entonces, debidamente firmadas por el jefe inmediato superior al que realice mi práctica en la empresa, ¿no? Esto es firmado por la empresa. A paso seguido, llevo esos 6 documentos
con el voucher respectivo, por supuesto, a esta parte de acá, al Instituto Argentina. Entonces, ya me había adelantado, hago el pago de la tasa educativa, ¿no? Obtengo el voucher de Banco de la Nación, lo canjeo en tesorería y luego lo presento mediante un FUT por mesa de partes, adjuntando los 6 documentos. Luego, esto, por trámite interno, es transferido al jefe de área respectivo. Si el alumno es de contabilidad, al jefe de contabilidad. Si el alumno es de computación, a computación. Si el alumno es de administración, al jefe del área de administración. Esa constancia, el jefe de área va a examinar los 6 documentos. ¿Y qué cosa es lo que va a realizar? Bueno, yo también lo he hecho porque en algún momento he sido jefe también de área. Lo primero que se hace es verificar, muy fácil, en la página de la SUNAT, que la empresa esté operativa, que funcione, que exista, ¿no? Dos, que estén los nombres y las horas, sobre todo las horas mínimas establecidas para ese módulo. Recuerden que esto no lo hemos puesto nosotros, esto viene ya del ministerio. En el plan de estudios está establecido el porcentaje de horas que el alumno debe cumplir. Entonces, luego de verificar eso y estar conforme los 6 documentos, el jefe emite una constancia de haber culminado sus prácticas preprofesionales. El interesado, o sea, el alumno, guarda esa constancia y la incluye dentro de su carpeta de titulación, que va a seguir los otros trámites de idiomas, de certificado de estudio, en fin, ya hablaremos de eso, porque tenemos pendiente, según me ha informado mi Irina, una charla más específica con respecto a los procedimientos de la titulación. En la de hoy pretendo cubrir lo que más pueda la parte de las dudas que pudiera haber tenido sobre las prácticas preprofesionales. Bueno, en resumidas cuentas, he abordado el tema de prácticas. Ahora, para precisar bien dónde es que está. Por ejemplo, aquí está en el interior de prácticas preprofesionales y aquí está, por ejemplo, si ustedes observan, acta de evaluación. Aquí está toda completa, obviamente, ¿no? Pero en realidad la que a ustedes les interesa, para que lo firme el jefe inmediato, es esta, el acta de evaluación de prácticas preprofesionales, que aquí me voy en este momento, es esta acta, que se le entregan a su jefe inmediato para que lo lleve. Entonces, y aquí le pongo una nota a ustedes. Esa nota va a ir toda junta en su carpeta de titulación, ya con la certificación que da la constancia del jefe de área de haber culminado y estar todo correcto. A ver, ¿qué más? Lo que más lleva a confusión a los alumnos del Instituto Argentino es cuando descargan a carpeta de titulación, ¿no? Entonces aquí tengo una serie de documentos que dice, debo llenar todos los documentos. No, no es así. A ver, me explico. Muchos documentos están preparados para cuando se implemente el sistema de docentes supervisores, es decir, que el docente vaya al centro de labores, certifique y entreviste al empleador, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no lo van ustedes a llenar. Por eso, para ir a cosas concretas, lo que ustedes necesitan es esta acta de evaluación. La acta de evaluación
ahí está, lista para descargar. Imprimen tres ejemplares y se lo entregan a su jefe inmediato para que las llene y los califique. Ahora, en cuanto al otro documento que viene a ser la constancia de prácticas preprofesionales, la verdad es que cada institución tiene su propio modelo. Sin embargo, para algunas empresas solicitan al practicante que traiga un modelo o alguna sugerencia para poder elaborar Yo he preparado acá una supuesta... tiene que tener esta constancia, obviamente el logo de la empresa, ¿no? El nombre de la empresa, su ubicación, su razón social, donde está ubicada, ¿no? Constancia de práctica, dice acá. Mediante la presente se hace constar que el señor tal, identificado con DNI, ha realizado sus prácticas preprofesionales en nuestra empresa con el RUC, este es el RUC jurídico. Aquí corresponde al, entonces se menciona el módulo, ¿no? Y lo más importante, indicando el número de horas. Este número de horas tiene que ser superior al mínimo establecido, que también están en la página web. ¿Sí? Desempeñándose con honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas, pide la presente con fines académicos para su proceso de titulación. La fecha y el firma y sello del jefe inmediato. Puede tener algunas variantes, cada empresa de repente tiene, sí, pero lo que ustedes se tienen que, asegurar, menciona el número de horas de práctica y su nombre, obviamente, ¿no? Porque es un aval, es una constante, como su nombre lo dice. Bien, ahí con este modelo que no necesariamente, repito, esta constancia es una sugerencia. En cambio, el acta, no, el acta es un modelo que ya viene, está aprobado de en consejo del instituto. ¿Listo? Bien, entonces, a ver, voy acá y dejo de compartir. Ingeniero Galindo, tenemos unas preguntas, a ver si podemos ir dando respuesta. Por supuesto. Listo, tenemos acá una pregunta sobre, a ver, la señorita Aldina Teresa nos dice, buenas tardes, gracias por la ponencia. Para presentar mis prácticas preprofesionales, ¿desde qué ciclo debo empezar? Bueno, aquí vamos a hablar del campo teórico y del campo práctico. Teóricamente, yo debería hacer mis prácticas el primer semestre. Desde el primer semestre ya debería ser por cada, recuerden que el primer módulo corresponde al primero y segundo semestre. Pero si vamos al campo práctico, es notorio, es sabido, de que es muy difícil que una empresa solicite un practicante del primer semestre. En la práctica solicitan o mediados o fines de su carrera. Es la realidad, ¿no? Entonces, pero teóricamente, si puedes hacerlo, si alguien puede proporcionarte esa práctica desde el primer semestre, sería lo adecuado, lo correcto y lo mejor. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta es, Maribel Albornoz nos pregunta, ¿cuántas horas de prácticas preprofesionales son por cada módulo? ¿Dónde lo puedo ubicar? Toda la información que estoy proporcionando se encuentra en la página web, de la cual me precio de administrar. Está acá, van ustedes al botón egresados, ¿no es así? Y en el botón egresados, ustedes tienen toda la información. Por ejemplo, aquí están los resultados del último examen de titulación de las 3 carreras, ¿no? Quitan el pop-up. Profesor, ¿si puede compartir pantalla, por favor? Ya. Sí. Ajá, gracias. A ver, ahí está. Entonces, acá tengo el botón egresados y en el interior del botón egresados. En el botón egresados, en la parte inferior,
hay mucha información, toda relacionada con la titulación. Está, le dice, por ejemplo, recomiendo descargar el reglamento de titulación sistema modular. Lo que estoy explicando está allí, escrito en blanco y negro. Entonces, entramos a prácticas, porque todo lo vinculado a prácticas está acá. Prácticas, entro al botón de prácticas, ¿no? Y en prácticas, yo tengo acá, dice acá, vigente, horas mínimas. Acá están las prácticas. En el caso de administración de empresas, ahí están los módulos con el número mínimo de horas a realizarse de cada una de ellas, así con sus nombres. Recuerden que el nombre lo necesitan para la constancia y también para el acta, así que es necesario revisar. En contabilidad estamos así. Y en computación es así. Entonces, efectivamente, ahí están las horas mínimas. Ahora, lo único que hace verificar el jefe con respecto a este tema es que, no sea, por ejemplo, si alguien pone en el primer módulo de computación informática, pone 180 horas, no vale eso, porque no supera el mínimo. Este es el mínimo. ¿Sí? Bien. Ok. Gracias, ingeniero. Otra pregunta, por favor. Vamos a dar pase a algunas preguntas que hay en vivo. Bueno, una pregunta más me dicen por aquí. A ver, Andrea Flores. ¿Los 3 módulos de prácticas pueden ser desarrolladas en una sola empresa? Ha habido muchos casos. A ver, también les explico los campos teóricos y el campo práctico. A ver, supuestamente yo puedo realizar mis prácticas en una sola institución o en 3 instituciones distintas o en 2 instituciones distintas. La cosa es que yo tenga esos 6 documentos que yo hacía mención. No hay ningún problema con que sean en entidades distintas o en una sola, ¿no? Pero eso sí, debe indicar, eso no quita que hayan los 6 documentos. ¿Estamos? Muchísimas gracias, ingeniero Galindo. Hay una pregunta por parte del profesor Lizardo Agüero. Adelante, profesor Lizardo. Buenas tardes, maestro. Una consulta. ¿Me escucha, profesor? Sí se escucha. Ya, muy buenas tardes con todos. Sí, simplemente quería hacer una consulta en relación al número de horas, el número de horas solicitadas como requisito mínimo para cumplir con las formalidades y lo requerido por la malla curricular. Número de horas de prácticas. Sí, esas horas ya están acá establecidas, ¿no? Que han sido extraídas de los planes de estudio. Por ejemplo, si yo voy acá, veo, también están, si alguien está interesado, por ejemplo, aquí en egresados, puede ir a la parte final donde están los planes de estudio. Aquí están los planes de estudio modular, son los vigentes en el instituto, o los antiguos planes de estudio por asignatura que habían antes. Esto, por ejemplo, si yo voy al campo de administración de empresas, aquí están ahí están todos los cursos, ¿no? Con los 3 módulos respectivos, ¿no es así? Ahí están los 3 módulos y el correspondiente porcentaje de horas, ¿no? Entonces, esto ya ha sido determinado hace años, ¿no? No sé si esa es la pregunta que me había hecho el colega. Sí, sí, profesor, perfecto, gracias, muy amable. Ingeniero, tenemos otra pregunta más. Zuley Carbonell indica, buenas tardes, soy estudiante de la carrera de computación informática.
Yo vengo laborando desde enero del presente año como soporte técnico para Movistar. ¿Habría alguna posibilidad que se puedan tomar como prácticas preprofesionales? Ya. Bueno, mire, es cierto que ha habido hemos pasado de una posición rígida, me consta, a una posición un poco más flexible. Antes decían, me acuerdo cuando yo ingresé a la institución, no, ese es un trabajo, no tiene nada que ver, tiene que ser de prácticas, su labor. Entonces, posteriormente, los conceptos han ido evolucionando en el ministerio, ¿no? En el ministerio, y ahora le llaman experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. En realidad, más que del instituto, depende de la empresa que te acogió. Por ejemplo, miren, justo hace cuestión de unas 2 semanas, un joven, algo muy similar, me hace la consulta. Y digo, a ver, depende del grado de calidad, de cordialidad que tenga, de buenas relaciones con la empresa, si te puede avalar tu trabajo, porque es trabajo, avalártelo como si fuera una práctica, no es así, eh, no hay ningún problema. El problema está que algunas instituciones dicen, no señor, usted entró aquí a trabajar, se le ha pagado un sueldo y como tal está desempeñándose. Y no quieren dar esas constancias, ¿sí? Entonces, mucho depende, más que del instituto, de la empresa, ¿no? Por parte de la institución, hay algunos, no todos, hay algunos alumnos que han hecho valer sus trabajos, ¿no? Por las prácticas, cosa que va muy a tono con la época que se dice, ¿no? Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Bueno, si la empresa lo avala, no hay ningún problema. Muy bien, ingeniero. Hay otra pregunta por aquí por Magali Lazo. Me indica, ¿por quiénes van a ser evaluadas las prácticas preprofesionales? Bien, las prácticas son evaluadas en primera instancia son evaluadas por el jefe inmediato, ¿no? El jefe inmediato debe colocarte a ver, aquí está, aquí está, esta es la acta que tú puedes cargar del internet, que venía en la carpeta de titulación antes cuando se compraba físicamente, ¿no? Y en la parte final, ahí podemos ver quién coloca la nota, acá pondrá pues 15, 20, ¿no? Entonces, esa nota es por cada módulo pondrá, se puede sumar todos los parciales, pondrá, y no se olviden aquí habría que hacer una precisión. En algunas empresas que son MIPES o pequeñas empresas, y me preguntan, profesor, pero en empresas no hay un encargado de control de prácticas preprofesionales. Sí, fíjense, en realidad antes en las antiguas actas solamente había una sola firma, pero hay algunas empresas que son de gran envergadura y que sí tenían un encargado. Basta con una. Si es una pequeña, es una MIPE, basta con firmar aquí, ¿no? Que no se hagan problemas. Acá está. En la empresa no hay un encargado de control de prácticas. ¿Sí? No sé si suelto la pregunta. Sí, muy claro. Ingeniero, hay una pregunta desde el Facebook Live. Nos indican, ingeniero, buenas tardes, gracias por la ponencia. Las horas por cada módulo, que son como mínimo 265, ¿yo las puedo realizar de manera partida? Es decir, 200 horas en una empresa y 65 en otra. No. Cada módulo tiene que ser realizado en una sola.
salvo que tú hables con el jefe del área, porque el jefe de área es el que avalaría esa situación muy particular, ¿no? Por lo general es un caso muy raro. Por lo general se hace, los módulos los hacen en una empresa u otra empresa, dependiendo del grado de especialización que ésta tenga. Aquí también habría que ver el campo teórico y el campo práctico. Bueno, miren, en el caso de computación informática hay, por ejemplo, en nuestro país, muchas empresas dedicadas al primer módulo, ¿no es así? Es decir, el cableado estructurado, instalaciones de red, configuración de equipos. Entonces, pero si nos vamos al campo de la programación, no son muchas las empresas que se dediquen a ese rubro específicamente. Entonces, a veces es difícil conseguir una práctica relacionada directamente y exclusivamente con ese módulo. Entonces, todo es cuestión de hablar con el jefe inmediato. Eso se hace cuando uno va a comenzar la práctica, no cuando uno la va a terminar. Y bueno, ustedes me pueden, están en la posibilidad de poder darme la constancia y la hoja de calificación por los 3 módulos, y claro, se le asignan algunas tareas vinculadas a ese módulo, ¿no? Pero digamos que el grueso está destinado a una determinada... ¿Puede darse eso? Eso queda entre el practicante y el jefe inmediato. Bueno, ese sería mi respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta aquí por Nayeli Guaya y dice, en la carpeta, en la web se muestra en egresados donde dice carpeta de hay 2 archivos, uno que es el acta de evaluación y el otro carpeta de prácticas preprofesionales. Eso significa que la carpeta de prácticas preprofesionales vendría a ser la constancia de prácticas. Si pudiera reforzar la explicación, profesor, en cuanto a los documentos. Bien. Miren, la acta de evaluación de prácticas preprofesionales es un documento que pertenece a la carpeta de prácticas preprofesionales. De hecho, está dentro. Pero, en resumidas cuentas, se ha separado con la finalidad de que ustedes accedan a algo práctico rápido. Es decir, de toda esa documentación que ustedes tienen en la carpeta de prácticas preprofesionales, lo que ustedes van a hacer, necesitan, es el acta de evaluación de prácticas preprofesionales. O sea, si quieren lo imprimen de adentro, ya están separados, ¿no? En realidad es un solo documento, simplemente se ha separado con la finalidad de que pueda ser subido rápidamente. No sé si, a ver, alguna... Sí, hay otra pregunta por aquí. Darlene Sánchez nos indica, a ver, profesor, adelante, profesor Víctor, adelante. Luego voy a seguir leyendo las preguntas que han colocado en el chat. Adelante, profesor Víctor Hugo. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero Galindo. Una consulta. Tenemos entendido de que hay 2 documentos. Por un lado, la constancia que le otorga la empresa al practicante, donde es muy genérica, solamente menciona su nombre, que ha hecho prácticas en tal área, de tal fecha, y con las características de su buen cumplimiento en la labor desempeñada, ¿correcto? Y por otro lado, ya vendría a ser el otro documento, que vendría a ser el acta de evaluación diseñado, ¿no?, por un formato ya preestablecido por parte del instituto. Y ahí sí viene con calificación. Ambos documentos son importantes que estén dentro de la carpeta de prácticas profesionales, ¿es así? A ver, en la carpeta de prácticas solamente tiene el acta de evaluación. La constancia la elabora la empresa, porque hay empresas que tienen sus propios formatos, sus propias... Entonces, generalmente nosotros planteamos un modelo
sobre todo para las pequeñas, las MIPES empresas que dicen, bueno, a ver, tráeme un modelo para que yo pueda hacerte tu constancia, ¿no? Entonces, en esos casos funciona el modelo que no está en la carpeta de prácticas profesionales y que supuestamente tiene que hacerla y elaborarla la empresa como tal. Ah, ya, correcto. Entonces eso es ya de acuerdo al criterio de cada micro o pequeña empresa donde está haciendo sus prácticas el estudiante. Lo que sí tendría mayor peso, mayor preponderancia, sería entonces el acta misma, ¿no? El acta misma diseñada ya por el instituto, ¿correcto? No, y los 6, los dos estos esto tiene que estar dado por la empresa. El alumno tiene que obtener 6 documentos, ¿no? 3 constancias Así es. y 3 actas. Ajá. Ajá, así es, efectivamente. Así, correcto, ingeniero. Muy amable, así lo tengo entendido. Muy amable. Gracias por su absolución de la consulta. A ver. Ingeniero, hay otra pregunta aquí en el chat y la pregunta es, ¿puedo realizar mis prácticas preprofesionales en otra ciudad fuera de Lima? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. De hecho, muchos lo realizan. Este, lo que uno sí tiene que asegurarse es que el lugar donde estoy haciendo mis prácticas no sea un lugar informal, ¿no? Vaya a ser que al finalizar mi práctica la empresa no tenga un RUC jurídico y con qué podemos demostrarlo en Lima, porque ustedes saben que en los servidores de la SUNAT se puede demostrar la existencia o no de una empresa, ¿no? Perfecto, ingeniero. Hay una pregunta desde vía Facebook Live y nos preguntan aquí, para que supervisen nuestras prácticas preprofesionales, ¿se asigna un docente para que realice el monitoreo de estas? ¿Y cómo se realizaría la solicitud? Bien, mire, aquí entramos también en el campo teórico y en el campo práctico. Teóricamente sí está asignada, hay profesores que tienen asignadas horas de prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, pero el problema está en la movilidad. No existe un monto como para poder asignarle de dinero para que pueda trasladarse el docente hasta la zona de trabajo, hasta la zona de prácticas, ¿no? Máxime en estos meses que hemos vivido de aislamiento social, con mayor razón. Entonces, digamos que el sistema de supervisión está por implementarse, no se ha implementado, por eso es que se le pide al alumno estos 6 documentos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Por acá hay una pregunta, me parece que del área de administración. A ver, segundo, Loaiza, estoy realizando mis prácticas profesionales en el área de gerencia de administración y finanzas. ¿A qué módulo corresponde y qué documento debo realizar para que me hagan un seguimiento? Uy, ahí sí me agarró. Segundo, ¿de qué carrera eres? ¿Puedes escribir por aquí en el chat, por favor? Debe ser de administración de empresas, seguramente. Sí, por favor, cuando hagan sus preguntas para ser más precisos, indiquen también la carrera. Administración, ingeniero. Entonces, bueno, yo te trasladaría la pregunta a un docente de tu área, a tu tutor o a una persona vinculada al área de administración de empresas, para que veas si calza tu labor que realizas en esa área, algún módulo de lo cual consta a ver, aquí está administración de empresas. En administración de empresas son 3 los módulos. Aquí están. Bueno, no sé, así yo a priori diría que sería gestión administrativa. Ahora que si tú puedes, vuelvo a decir, no vamos a hacer tan cuadriculado. Si, por ejemplo, si en la gerencia
te pueden dar algunas labores de comercialización o algunas labores de recursos financieros y te pueden avalar por los 3 módulos y hacer todas tus tres prácticas en esa empresa, sería ideal. Pero más depende del trato que tengas tú con tus jefes inmediatos. Gracias, ingeniero Galindo. Acá hay una pregunta, bueno, nos indica Vidal Sánchez, ¿cómo se aplica la RBM 177-2021 de Minedu para las prácticas profesionales de computación? Tendríamos que revisar ese documento primero. Sí, acaba de salir una nueva disposición, estamos viendo acá justo, ha salido reciente, nomás está en el 31 salió, el 31 de este mes, ¿no? Entonces, a ver si lo tengo por aquí, estaba viéndolo casualmente. En la parte de, en realidad la modificación es muy corta o muy liviana prácticamente. A ver, un ratito, por acá está. A ver. Acá. Entonces, la única modificación que se hace sobre lo antiguo dice: las horas prácticas son espacios formativos que permiten la consolidación de los aprendizajes de los estudiantes a través de la aplicación de conocimientos teóricos en diversidad de contextos. Se desarrollan de acuerdo a los requerimientos académicos y generales que emite el minero. Como le digo, el Profesor Galindo, se desactivó el audio. Revísalo, por favor, su audio un ratito. perdón. Listo. Muy bien. Entonces, estaba comentándoles de que el dispositivo que se ha emitido el 31 de octubre, hace 2 días, no trae grandes novedades, dice acá, pero sí yo veo que sigue la tendencia a flexibilizar esto de las prácticas. Lo que era muy rígido antes, era muy rígido. No, eso es trabajo, trabajo es trabajo, prácticas son prácticas. Esto ha ido cambiando bastante, entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, tan es así que ahora se le denominan los documentos experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Pero eso, como le digo, depende mucho del trato que ustedes tengan con su empleador. Y es muy conveniente hacer este trato, esta conversación, cuando uno va a iniciar la práctica, ¿no? Si de buenas a primeras me dice, ¿sabe qué? No, acá usted ha entrado a trabajar y no le podemos dar esa constancia. Le podemos dar una constancia de trabajo, pero no una constancia de práctica. Entonces ahí hay un conflicto. Listo. A ver. Ok, ingeniero, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí. ¿El pago por la carta de prácticas preprofesionales se realiza por cada módulo? No, la carpeta es única y es un solo pago que se hace al Banco de la Nación, nada más. En la carpeta, de la carpeta lo esencial que van a sacar ustedes es el acta. Por eso es que la separé, para que pueda ser obtenida fácilmente. Pero es parte de la carpeta de prácticas. Hay otra, no confundir. Esta que usted va a adquirir, está a 10 soles actualmente. Ustedes se fijan bien en la tasa educativa. No confundir la carpeta de prácticas con la carpeta de titulación, ¿sí? Una vez que ustedes han sacado, ya han terminado este proceso, ya han obtenido la constancia del jefe del área que valida sus prácticas, ya prácticamente eso lo colocan dentro de su carpeta de titulación para continuar con el proceso de titulación. ¿Sí?
Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Estoy viendo preguntas aquí en el chat, ya algunas son repetidas, es decir, han consultado y bueno, por eso no las estoy mencionando. Bueno, creo que ya estaríamos finalizando la sesión de hoy. Si no hay más inquietudes, aquí he compartido el número, perdón, el enlace de formulario para que puedan consignar su asistencia y de esta manera poder reenviarles el video de esta sesión del día de hoy, agradeciendo al ingeniero Juan Galindo nuevamente. Muchísimas gracias, profesor, por esta disposición, por su tiempo, por absolver estas inquietudes que son frecuentes por los estudiantes. Y invitarlos también la próxima semana, el día jueves 11 de noviembre, en este mismo horario, con nuestro ponente Juan Galindo, vamos a hablar sobre las recomendaciones sobre titulación. ¿Qué necesitamos para titulación? ¿Cuáles son los documentos? ¿Qué significa ser declarado expedito? ¿Cómo me puedo titular? Todas estas inquietudes las vamos a ver la siguiente sesión, la siguiente reunión. Muchísimas gracias, ingeniero. Palabras finales, por favor. Muchísimas gracias. Agradeciéndote primeramente por la oportunidad de poder llegar a nuestros alumnos y esperamos estar listos para las preguntas de la próxima semana, que es un tema más interesante, que es de titulación, ¿no? Bien. Gracias. Profesor, disculpe. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a todos los docentes, estudiantes. Si hubiese alguna inquietud, por favor, la pueden hacer también por aquí, por el chat. Y bueno, como se ha tenido un registro en los correos, se les puede ahí dar alguna respuesta, ¿no? A ver, un ratito vamos a ver aquí. A ver. Sí, las inscripciones, les comento brevemente. Se ha compartido el link de inscripción para invitarlos, porque saben que la sala MID está limitada, ¿no? Solamente se aceptan 100 participantes. Y se les ha invitado vía correo, se les ha compartido el enlace, el link a esos primeros 100 participantes. Los que no han podido acceder, pues han visto la ponencia mediante el Facebook Live, ¿no? Para que puedan estar aquí en sala, cómodos, o también desde el vía Facebook Live, porque también de Facebook se ha hecho la lectura de las preguntas, ¿no? Así que los invitamos para la siguiente sesión. Del mismo modo, tener sus preguntas, escribirlas, y ya nuestro ponente, pues, muy amablemente nos va a resolver estas inquietudes. Sí, no se preocupen, se va a estar haciendo la difusión por la página web y redes sociales. Muchas gracias. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Espérese.